¿Cómo está? Inicia temas del día. De inmediato le propongo revisar nuestra cuenta en Twitter para que participe en la pregunta de hoy. Aquí está. Esta noche el presidente de Estados Unidos presentará su informe anual de gestión ante el Congreso de ese país. ¿Cómo evalúas este año de Donald Trump al frente de la Casa Blanca? Utilizamos la etiqueta State of the Union o Estado de la Unión, como se le suele llamar a este mensaje anual a la nación. Mientras le cuento que las delegaciones del gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición venezolana continúan este martes en Santo Domingo el diálogo para concretar acuerdos que garanticen la paz y la estabilidad de la nación suramericana. Sobre esto vamos a hablar en nuestro primer tema del día. La víspera, las partes sostuvieron 6 horas de conversaciones junto al presidente de República Dominicana, Danilo Medina, el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, así como el acompañamiento de Chile, a solicitud de la oposición, y Bolivia, Nicaragua y San Vicente y Granadinas, invitados por el gobierno del presidente Maduro. El jefe de la delegación del Ejecutivo venezolano, me refiero a Jorge Rodríguez, se mostró optimista. Expresó que se ultiman detalles para lograr el acuerdo definitivo. Es un gran éxito por parte del presidente Nicolás Maduro y de aquellos hombres de paz del mundo entero que han acompañado el proceso de diálogo que convocó ya hace año y medio el presidente Nicolás Maduro Moro. Yo tengo la profunda aspiración de que todo el esfuerzo, todo el trabajo que hemos venido realizando, reconozco el papel de la oposición venezolana que ha estado sentada en la mesa de diálogo a pesar de las profundas presiones a las que ha sido sometida por vía de las redes sociales, por vía de algunos medios de comunicación, por vía de los sectores extremistas que se encuentran en Miami y también en Venezuela, se han mantenido en esta mesa de diálogo. Vamos a ver entonces cuáles son los puntos que abordan en este segundo día de reuniones el gobierno de Venezuela y la oposición de este país sentados a la mesa en República Dominicana. Básicamente se trabaja con los mismos temas que en el encuentro del pasado 11 y 12 de enero, que ustedes saben, estas conversaciones fueron suspendidas, interrumpidas, digo mejor, por la decisión de la oposición de retirarse de la mesa. Retoman entonces puntos como elecciones libres, el reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente, el levantamiento del desacato de la Asamblea Nacional en manos de la oposición y el levantamiento de todas las sanciones internacionales contra este país. Hace solo minutos, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que Estados Unidos está ejerciendo presión sobre la delegación de la oposición venezolana para que no firme el acuerdo en la mesa de diálogo en República Dominicana. A esta hora hay una presión inaudita del Departamento de Estado de los Estados Unidos para destruir los diálogos de paz de República Dominicana. Tengo datos, tengo pruebas concretas de cómo desde el Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos están presionando a toda la oposición venezolana para que no firme el acuerdo conversado y preacordado hace más de una semana y conversado y preacordado el día de ayer para sabotear el proceso electoral de Venezuela. Ante esto, el mandatario dio instrucciones al representante del gobierno ante la mesa de diálogo, Jorge Rodríguez, para hacerle frente a las pretensiones del Departamento de Estado de Estados Unidos. Y le he dado instrucciones al doctor Jorge Rodríguez, jefe de la delegación de nuestro país en los diálogos de paz con la oposición venezolana, para que persevere en la voluntad y ojalá tengamos el acuerdo que tanto aspiran las mayorías nacionales. Venezuela aspira paz, concordia, cooperación, diálogo permanente, y yo quiero ese diálogo, quiero el diálogo permanente, quiero que todo se resuelva a través de la palabra. Creo profundamente en la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano que quiere independencia, paz, democracia, diálogo. Nuestra enviada especial a República Dominicana, Madeleine García, nos pone en contexto todo esto. Hola, Madeleine. ¿En qué situaciones se dan estas declaraciones del presidente Maduro respecto a los diálogos que se desarrollan en Santo Domingo? Cuéntanos más, por favor.
Hola Rey, bueno, ya llevan entre el día de ayer y hoy casi 10 horas reunidos para poder afinar los detalles, así lo dijo Jorge Rodríguez, están en la recta final, se acercan más. Ahora el presidente Nicolás Maduro habla de esa presión del gobierno de los Estados Unidos y recordemos que dentro de 2 días el secretario de Estado de los Estados Unidos, Roy Tillerson, ha dicho que va a hacer una gira por 4 países de América Latina. Algunos de ellos son México, Colombia, Argentina y Perú. ¿Qué dijo el Departamento de Estado que reveló en un documento? Bueno, dijo Rey, quiero rescatar para todos ustedes que lo que estamos viendo es un colapso total de la economía venezolana, así que nuestra estrategia está funcionando. Por eso, pues, el tema central será Venezuela en esta gira que va a realizar precisamente para poder seguir poniendo en jaque mate el país, si se quiere. Así que este diálogo se da en este contexto de presión, sobre todo los puntos sobre la mesa que tiene el gobierno de Venezuela y también la oposición, y que son nuevos porque desde la pasada reunión hasta ahora han transcurrido 2 semanas, y en esas 2 semanas, ¿qué ocurrió, Rey? Es importante destacarlo. Bueno, más sanciones por parte de la Unión Europea, más sanciones internacionales. En esta oportunidad fue la Unión Europea, 7 funcionarios del gobierno de Venezuela. Y el otro punto importante es que la Asamblea Nacional Constituyente decidió realizar las elecciones antes del 30 de abril, y esto es uno de los puntos que rechazó la oposición venezolana y que precisamente están discutiendo y debatiendo. Es decir, hay una cuenta regresiva para las elecciones presidenciales, hay una cuenta regresiva porque Estados Unidos presiona más, el Departamento de Estado revela constantemente que lo que se está viviendo en Venezuela en el tema económico forma parte de ese plan que ellos ya pusieron en marcha desde hace tiempo y que siguen buscando aliados para poder presionar más la economía venezolana. Todo esto se está ventilando sin duda acá en horas de la mañana, como tú lo dijiste. Bueno, son 6 puntos que estaban abordando desde ya hace 2 semanas en este preacuerdo. Tiene que ver con las condiciones electorales, las garantías, tú lo dijiste muy bien, el repudio a las sanciones internacionales, la Comisión de la Verdad, el reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente, es decir, que convivan la Asamblea Nacional Constituyente y también la Asamblea Nacional. En esto ya hay acuerdos y la correlación, una comisión de política social y económica que haga seguimiento a la mesa de diálogo. Así que bueno, nada, Rey, en cualquier momento de aquí, justo detrás de mí, en esta sede de la Cancillería de República Dominicana, en donde se han subsanado heridas, por ejemplo, lo que ocurrió entre el gobierno de Colombia y Ecuador, cuando Colombia pues invadió el territorio y bombardeó un campamento de la FARC. Aquí justamente detrás de mí se subsanó parte de esa herida, parte de esa situación, así que hay mucha esperanza de que hoy de acá salga algo muy positivo a pesar de todas estas presiones, y estamos aquí a la espera de eso, Rey. Excelente, Madeleine, muchísimas gracias por tu reporte. Hasta la próxima. Madeleine García, nuestra enviada especial a Santo Domingo. Vamos a recordar nuestra pregunta a Twitter. Ahí tenemos nuestra pregunta del día. Esta noche el presidente de Estados Unidos presentará su informe anual de gestión ante el Congreso. ¿Cómo evalúas este año del presidente Trump al frente de la Casa Blanca, State of the Union, o sea, Estado de la Unión? Ya lo sabe, participe. Mientras también le muestro nuestra imagen del día, que hoy nos va a trasladar a Venecia, sede de uno de los carnavales más vistosos del planeta. Durante 10 días, la capital de la región de Véneta acogerá una variedad de ingeniosos disfraces e iniciativas que hacen de este evento un verdadero espectáculo. Como dato curioso, le comento que más de 3 millones de personas visitan Venecia, donde la celebración Carnestolenda
es, bueno, pues muy mentada, ¿no? Cuentan los libros que en el año 1797 Napoleón Bonaparte, durante su ocupación, prohibió los festejos de carnaval justamente en esta localidad por temor a que se generasen conspiraciones. Con estas vistosas imágenes del día, nos vamos a la pausa. Regresa a temas del día. Jornada de protestas en la Argentina. Trabajadores del Hospital Posadas tomaron las calles de Buenos Aires en rechazo a los 122 despidos de trabajadores en ese centro de salud. Además, organizaciones migrantes se reúnen frente al Congreso Nacional para expresar su repudio al decreto de necesidad y urgencia 70 de 2017, que busca expulsar y detener, por otra parte, el flujo de migrantes hacia esa nación suramericana. Le ampliamos. Con el apoyo de gremios, organizaciones sociales y partidos políticos, los 122 trabajadores cesanteados protagonizan una jornada de lucha en reclamo de su reincorporación. Los manifestantes se encontraron desde primeras horas de la mañana en la localidad donde está uno de los hospitales más grandes del país. De allí marcharon hasta la ciudad de Buenos Aires. Y como le decía, esto se suma a la movilización de diversas organizaciones de migrantes pautada para esta tarde frente al Congreso Nacional en el contexto del lanzamiento de la campaña Migrar no es delito. La manifestación se realiza en repudio, como les decía, al decreto de necesidad y urgencia 70 de 2017, firmado por el gobierno de Mauricio Macri hace exactamente un año. Esta resolución introduce impedimentos concretos para el ingreso y permanencia de migrantes en el país, acelera los trámites de expulsión, reduciendo las garantías procesales de las personas y elimina la unidad familiar como condición para evitar la expulsión. El decreto restringe además el acceso a la nacionalidad argentina, desconoce el aporte económico y político de los migrantes, además de que convierte una clara intención del gobierno de establecer la idea de que la migración o el ingreso de extranjeros al país pone en riesgo la seguridad nacional. Vamos a hablar a continuación de otros temas que también son noticias este martes. Para eso revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Comenzamos con Lorena Hoyos desde Colombia. Dice, no cesa la violencia política en ese país. El exterminio contra el movimiento social continúa. En las últimas 24 horas han sido asesinados 3 líderes sociales y un excombatiente de las FARC. Vamos a ver otro tuit que nos presenta a Lorena Hoyos. Este es de más temprano. Ella decía en su momento que comunidades del Chocó denuncian que un bombardeo de la fuerza pública, o sea, del ejército colombiano, en el resguardo indígena Chacpien Tordo, ubicado en el litoral de San Juan, dejó un número indeterminado de víctimas. Muy grave este suceso. Sergio Rodrigo nos habla de Cataluña. Suspensión del pleno de investidura deja en el aire el futuro político que sigue con un parlamento con mayoría independentista y el gobierno de Rajoy bloqueando la posibilidad política de Puigdemont. Hansel Oro, ¿qué nos dice? Moscú afirma que la llamada lista del Kremlin, publicada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, es una provocación a Rusia e intenta dañar aún más las relaciones diplomáticas. Escuchamos a Hansel. El Tesoro de los Hola, un saludo para ti. Así es, la llamada lista del Kremlin, que forma parte de los nuevos nombres publicados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que pudieran ser objeto de sanciones. Estamos hablando de unos 114 políticos y también de 96 empresarios rusos. El propio Dmitry Peskov ha explicado de que esta lista no tiene precedentes en la historia de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia y de que, por supuesto, ha tildado a esta lista de una provocación que ha hecho el Departamento del Tesoro para agrietar aún más las relaciones diplomáticas entre estos países. En este informe están publicados los nombres incluso del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y del primer ministro de esta nación eslava, Dmitry Medvedev. Esto forma parte de las provocaciones que incluso este informe fue publicado y presentado al Congreso de los Estados Unidos en virtud de una ley que fue aprobada y firmada por el presidente de esa nación norteña, Donald Trump, el pasado mes de agosto, donde
aparte de la ley para poder contrarrestar a los adversarios de Estados Unidos a través de las sanciones. Y esto forma parte de estas políticas rusofóbicas, incluso de la llamada creación, de la llamada amenaza rusa, que incluso el Kremlin ha rechazado en varias oportunidades. Incluso el propio embajador de Rusia ante las Naciones Unidas, Vasily Nevencia, explica de que esto solamente afectaría no solamente las relaciones de Rusia con el mundo, sino también las propias relaciones que tiene Estados Unidos con el resto del mundo, ya que cierra un poco y también agrieta las relaciones diplomáticas entre estos países que hasta este minuto siguen aún más bajas desde la Guerra Fría. Adelante. Muchas gracias a Hansel Oro. Y todo esto en contexto preelectoral. Recordemos, en marzo habrá elecciones en Rusia. Por cierto, Vladimir Putin, quien se va a repostular, estaba, digamos, molesto porque no fue incluido en esta lista del Kremlin. Vamos ahora con Hilda Silvestrucci. Honduras convocan a nuevas protestas contra la corrupción. Y ahí está este cartel que da cuenta de esta convocatoria. Avanzamos con Adriana Robreño. Brasil, defensa de Lula, solicita habeas corpus preventivo al Supremo Tribunal de Justicia para impedir prisión del exmandatario hasta que se hayan juzgado los recursos en todas las instancias. Recordemos que solo ha llegado a segunda instancia el juicio a Lula da Silva. Vamos entonces a nuestro tema en desarrollo, si le parece. Esta noche el presidente Donald Trump pronunciará ante el Congreso de Estados Unidos su primer discurso conocido como el Estado de la Unión. Y es nuestro compañero Jorge Gestoso quien nos va a contar más desde Washington, D.C. Te saludo, Jorge. Bueno, a mí me gustan los pases contigo porque siempre me das el tras bambalinas, ¿no? ¿Qué se comenta en Estados Unidos de este tan polémico presidente y su primer State of the Union? Jorge. Bueno, Rey, me encanta que te gusten las trasbambalinas. Te cuento, la versión oficial es que va a hablar de 4 temas claves: economía, trabajos, inmigración, infraestructura y seguridad nacional. ¿Qué es lo que está tras bambalinas? Que la discusión hoy en Washington, el gran tema caliente es nada que ver con este discurso sobre el Estado de la Unión que va a estar pronunciando por primera vez. Es que en realidad hay una jugada que las puedes calificar de maquiavélica, macabra, como quieras calificarlas, y es que el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes anoche, que son mayoría, aprobó dar público o hacer público un memorando escrito por los republicanos en los cuales acusan a los demócratas, pero en realidad lo que se acusa finalmente es a las instituciones, es decir, acusan al Departamento de Justicia y al FBI para haber armado toda una trama desde el principio para tratar de encontrar culpable a Donald Trump en esta investigación que hace Robert Mueller sobre la supuesta colusión o injerencia de Rusia en las elecciones. Es decir, que están tratando de pintar. Es decir, supuestamente los analistas dicen que detrás de esta maniobra que ejecutan los congresistas demócratas, pero que la cabeza pensante sería Donald Trump, está dando vuelta a la marea y en vez de sentirse que cada vez se siente más acorralado porque cada vez está más cerca de que se pueda aprobar una supuesta obstrucción de justicia de su parte, un delito que podría terminar con su presidencia como terminó con la presidencia de Richard Nixon, da vuelta a la marea y trata entonces de que el que está siendo enjuiciado es el Estado norteamericano a través de sus instituciones. Es decir, él está tratando de, a través de este memorándum, mostrar que en realidad está todo contaminado y que hay que juzgar, en vez de a él, al Departamento de Justicia, al FBI, que son realmente ejecutores de lo que puede ser una contaminación a favor, dice él, de el caso de su rival Hillary Clinton. Entonces, en realidad, ¿qué está sucediendo hoy tras bambalinas, como te gusta, Rey? Es que en realidad lo que se está mostrando claramente que el país llega esta noche a este discurso sobre el Estado de la Unión dividido políticamente como nunca se ha visto. Una guerra abierta entre republicanos y demócratas y en el medio, supuestamente, manejando muy hábilmente los violines una vez más,
Donald Trump. Esperemos entonces, Jorge, ¿qué sucederá dentro de unas horas? Nos estaremos viendo nuevamente. Gracias, hasta la próxima. Jorge Gestoso nos acompañaba desde Washington, D.C. Y vamos entonces a recordar la pregunta Twitter, que dicho sea de paso, mucho tiene que ver con este particular. Viene nuestra pregunta diciendo: esta noche el presidente de Estados Unidos presentará su informe anual de gestión ante el Congreso de Estados Unidos. ¿Cómo evalúas este año de Donald Trump al frente de la Casa Blanca? Vamos a ver una respuesta, esta de Houston, que dice: un desastre. Vamos a la otra, de Marco, dice: the worst US president ever and forever. O sea, el peor presidente de Estados Unidos de nunca jamás. Y este tercero, José Manuel Barroso: este primer año de gestión del presidente de Estados Unidos al frente del gobierno de Estados Unidos, la única evaluación que merece es paupérrima, guerrerista, pésima, etcétera. En otras palabras, incalificable. Así que Donald Trump ahora es que empieza su calvario. Muchísimas gracias por esta colaboración. Vamos a dejarlo con el video web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Hoy le mostramos una de las naciones africanas con mayor igualdad de género en ese continente. Este país, después de haber vivido episodios violentos en el año 1994, resaltó el papel de la mujer en la sociedad para su posterior reconstrucción. Con esas imágenes despedimos. Muchísimas gracias. The politics and the principle of inclusiveness and good governance looked at all the people in an equal way and give them equal footing to really work, trade, be educated, and that is what is making Rwanda special in gender equality.